Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el estudio bíblico del libro de Romanos. Oremos para empezar. Gracias, Señor, por un nuevo día que tú nos permites vivir y porque tenemos la posibilidad de leer tu palabra. Guíanos con tu espíritu para que podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hoy día entonces toca leer el capítulo 7 de Romanos entero, pero vamos a hacerlo por partes. Y lo primero va a ser, ¿no es cierto?, del 1 al 6. Capítulo 7 del 1 al 6. Versión NTV. Pero tú igual tienes la Reina Valera. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Bueno, lo que hacemos, ¿no es cierto?, acá en este estudio bíblico es hacernos preguntas sobre lo que leemos, ¿no es cierto? Y a veces hacemos referencia a otros versículos de la Biblia, ¿ya? Pero que tengan relación con lo que estamos, conexión con lo que estamos leyendo. Entonces, en ese sentido, cualquiera de nosotros puede leer y también a veces aportamos algunos, ¿no es cierto?, conceptos o palabras originales que algunos estudiosos ya las han buscado, ¿no es cierto? Y eso también nos ayuda a veces a comprender. Pero lo más importante es que nosotros, ¿no es cierto?, oremos, le pidamos dirección a Dios y luego hagamos preguntas sobre el texto, ¿ya? Y así vamos viendo qué es lo que nos quiere decir. Entonces, ¿sobre qué va a hablar aquí en este texto, versículo 1? Está haciendo como una metáfora. Sí, está haciendo una metáfora, ¿ya? Para hablar sobre qué, sobre la ley. Sí. Entonces, lo primero que encontramos acá es una metáfora, es un argumento, ¿cómo se dice? Una artilugio literario, ¿no es cierto? Para comparar, para ser más explicativo. Ya, ¿cuál es la metáfora? ¿Con qué está comparando? Con un matrimonio. Con el matrimonio, ¿no es cierto? Ya. A ver, ¿y cómo funciona el matrimonio? Cuando uno se casa, ¿qué dice? ¿Por cuánto tiempo uno se casa? Hasta siempre. Hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe, ¿no es cierto? Y así, ¿no es cierto?, también enseñó Jesús sobre el matrimonio. Entonces, fíjense que acá hay algo que en general aplica a todas las leyes y que es universalmente aceptado, ¿ya? Por ejemplo, si alguien tiene una deuda, ¿ya? ¿Hasta cuándo dura esa deuda? Hasta que se muere. Claro. Normalmente es así, ¿ya? Lo mismo la ley del matrimonio. ¿Hasta cuándo vale? Dice acá, ¿no es cierto? También. Hasta que uno de los dos muera. Hasta uno que los dos mueren. Entonces, lo que anula este efecto de la ley es la muerte, ¿cierto? Y no solo pasa, como digo, con el matrimonio, sino que también otras leyes. Por ejemplo, si alguien cometió un delito, ¿no es cierto? Con la muerte, ¿no es cierto?, se acaba la culpa de ese delito, ¿ya? Entonces, el matrimonio, ¿qué está diciendo ahí?
dice, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, la mujer dice, esto podría darse vuelta, ¿no es cierto?, hombre y mujer, mientras éste vive, ¿no es cierto?, ella está sujeta a su marido por esta ley del matrimonio. Sí. ¿Ya? ¿Hasta cuándo, entonces? Hasta Dice que ahí, él muera. hasta que se muera. Entonces, ¿puede casarse de nuevo cuando se muere? Sí. ¿Qué dice ahí el versículo 3? Que sí. ¿Ya? Entonces dice, no comete adulterio. Queda libre. ¿Ya? Entonces, ese contrato de matrimonio, ¿no es cierto? Ese compromiso se acaba y esa persona se puede casar de nuevo. Y dice, y no va a cometer adulterio. ¿Ya? Claro. Y al revés también es cierto, mientras está el matrimonio, los dos vivos, dice, Si comete adulterio, habría adulterio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo aplica esta metáfora a la ley? ¿Cómo la aplica? Que nosotros morimos, entonces ya no estamos sujetos a la ley, Ya, sino que ahora estamos viviendo en el Espíritu. ya. Entonces, ¿qué dice ahí el 4? Así también vosotros, así comienza, ¿no es cierto? Así también ustedes, hermanos, murieron, habéis muerto a la ley, ¿cómo? Mediante el cuerpo de Cristo. Sí. ¿Ya? Y para que seáis de otro, ¿no es cierto? Que sería el que resucitó de los muertos. Claro. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, lo que está diciendo Pablo, en la muerte de Cristo, nosotros ya no somos, no le debemos a la ley, ¿no es cierto? No somos de la ley, sino que somos de Él. ¿Se acuerdan que antes en el capítulo 6, por ejemplo el 6.2, hablaba de muertos al pecado? Sí. Entonces, de alguna manera aquí es lo mismo, muertos a la ley. Es el mismo concepto, es como una expresión, podemos decir, equivalente. Muertos a la ley. ¿Ya? ¿Por qué? Porque relaciona, ¿no es cierto?, con Cristo, en ambos casos. A ver, puedes buscar, Ingela, Gálatas 2.19. Gálatas 2:19 dice, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. ¿Ya? Y después, ¿no es cierto?, el 3.10 y 3.13. 3:10 dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Y al 13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley, cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición que nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, hemos muerto a la ley en Cristo Jesús. Aunque Jesús fue el que murió físicamente en la cruz, nosotros, ¿no es cierto?, vimos antes que hemos compartido, ¿no es cierto?, su muerte. Capítulo 6 de Romanos, que lo vimos en las reuniones anteriores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Ahí en el versículo 4. ¿Cuál es el propósito? Producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Producir una cosecha, de buenas acciones. En la Reina Valera dice, para que llevemos fruto para Dios. Ese es el propósito, ¿no es cierto? Ese es el propósito. Entonces, ya no pertenecemos a la ley, ¿no es cierto? Así como la mujer, en el ejemplo de la metáfora, ya no pertenece a ese marido que ya murió, ¿no es cierto? Ya no pertenecemos a la ley, ¿ya? Sino que ahora pertenecemos a Cristo, con este propósito de que demos fruto, ¿ya? Porque, ¿qué tipo de fruto llevábamos antes? Versículo 5.
los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. ¿Ya? Había otra cosa, ¿no es cierto? Estos deseos pecaminosos que actuaban. ¿Y qué tipo de fruto llevaba? ¿A la muerte? Pero léelo entero, Ah, po. ya. Lee completo el 5. Dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Una cosecha de acciones pecaminosas, o sea, de Claro. pecado, que llevaba ¿a dónde? A la muerte, ¿ya? Pero entonces está diciendo una vida vieja, versículo 6, ¿no es cierto? Y ahora una vida nueva. Hay una comparación. ¿M? Porque dice, antes estábamos, ¿no es cierto?, en la carne, o en estos sujetos, estos desechos pecaminosos, o sea, estos deseos pecaminosos, ¿no es cierto? Y ahora el 6 dice, ¿a quién estamos sujetos en el 6? Bueno, adiós. ¿Ya? A ver, ¿lo puedes leer al 6? Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Claro. Entonces dice, ahora, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? ¿Ya? Mediante la vida en el Espíritu. ¿Mm? Entonces está comparando vivir por la ley, que era antes, ¿no es cierto? Ahora dice, somos libres de la ley, ¿ya? ¿Pero para qué? ¿Se acuerdan de esto de la esclavitud de la vez pasada? Que hablábamos que uno era esclavo al pecado o esclavo de Dios. ¿Mm? Aquí de nuevo vuelve a hacer lo mismo, pero dice, mira, libres ya de la ley, ya no estamos dominados por la ley, pero ¿a quién vamos a servir? A Dios. A Dios por el Espíritu. Y no por el antiguo régimen, ¿no es cierto? O el régimen viejo, dice acá, de la letra. Letra, la palabra griega, ¿te acuerdas que la vimos? Grama. De ahí viene gramática. No. Grama, ¿ya? Y neuma, espíritu. Por ejemplo, el neumático. No me acordaba de eso. Eso viene de ahí, neuma, ¿ya? ¿Pero qué tiene que ver el neumático con el espíritu? El espíritu es aire. El espíritu es viento, que sopla, ¿te acuerdas? Y entonces de ahí es la palabra griega en el original. ¿Y por qué la letra, no es cierto? Era esa letra, algo externo, escrito, Moisés recibió escrito en tablas de piedra, en piedra, ¿ya? Y el nuevo pacto en el corazón, escrito, ¿dónde? Bueno, ya lo dije. Sí. En el corazón, ¿ya? A ver, búscate Romanos 2:29, por ejemplo. Dice, no un verdadero judío, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Claro. Y nosotros también búscate 2 Corintios 3:6. Dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de ley escrita, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El Espíritu da vida, ¿ya? Y el Espíritu, ¿no es cierto?, escribe de Dios, escribe en nuestro corazón la ley, ¿ya? Entonces está este contraste. Somos ahora el 6, entre el 5 y el 6, ¿no es cierto? Pasamos de ser esclavos o estar dominados por la ley, dice, a servir a Dios por medio del Espíritu, ¿ya? Y aquí compara carne y espíritu. Estábamos bajo los deseos, estos deseos pecaminosos, como dice, la vieja naturaleza, ¿ya? Son palabras que se usan, ¿ya? O la carne,
Los deseos de la carne y ahora los deseos del espíritu. Antes llevábamos fruto a la muerte y ahora llevamos fruto para Dios. Entonces viene la pregunta, bueno, como cristiano, ¿cuál es nuestra relación con la ley entonces? ¿Ya? Si chuta, ahora ya no somos esclavos de la ley, dice acá, ¿tenemos que obedecerla o no? Entonces, ahí la respuesta va, sí, en el sentido que la ley, bueno, vamos a seguir viendo, ¿no es cierto? Es lo que Dios quiere, pero no para salvación. No para, ¿no es cierto? Dios nos ha dado libertad de esa ley, pero no la cumplimos porque ese sea el camino para salvación. Claro. ¿Ya? ¿Puedes decir algo? Dilo. No, que es como al revés, que es que como Él nos dio la salvación, entonces nosotros queremos como hacer, claro, en agradecimiento. Entonces, ya no estamos bajo la ley, significa que no es nuestro jefe, no es nuestro amo. ¿Ya? Claro. Entonces, no queremos cumplir la ley por obligación, ¿ya? Ni para que nos salve, sino porque servimos a Dios y a Dios le gusta eso y por él, ¿no es cierto? Con el poder que nos da su espíritu, ¿no es cierto? Entonces podemos obedecer la ley. Entonces aquí va a entrar el otro concepto, ya acuñado por los mismos apóstoles en la Biblia y después estudiado por los teólogos, ¿no es cierto? Que es, ¿se acuerdan lo que hablamos? La justificación o salvación, declararnos justos, ¿ya? Es algo diferente a la santificación. Sí. La santificación es el proceso mediante el cual Dios nos va cambiando, ¿ya? Porque ya no vivimos por la carne, sino por el Espíritu, y vamos entonces aprendiendo a servir a Dios, ¿ya? Cumpliendo la ley, no por la letra, sino que por el Espíritu. Entonces, Pablo ya se va a ir adentrando en Romanos en esto de la santificación, cómo nos cambia la vida, cómo el Señor nos cambia la vida, ¿ya? Pero, entonces, no somos esclavos de la ley, no tenemos que obedecerla para salvación, porque no, y ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, qué pasa en lo que sigue, ¿ya? Pero sí queremos obedecerla. Entonces, ahora te voy a pedir que leas, sigas leyendo ahí, ahora del 7 al 13. Ok. Ya, dice así. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Entonces, se pregunta Pablo en el 7. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿La ley es pecado? ¿Es mala? Eso es lo que se está preguntando aquí, ¿no es cierto? Dice, de ninguna manera. Y lo dice dos veces, ¿cierto? En el 7 y en el 13. 13, ¿no es cierto? De ninguna manera, ¿ya? Entonces, el apóstol aquí, Pablo, ha defendido tanto la gracia, pero también defiende la ley. Imagínense que los judíos en este tiempo que escuchaban, habían leído los salmos, leían, repetían los salmos, y eso nos habla, ¿no es cierto?, de que la ley de Dios es buena. Claro. Entonces,
Ahora, chuta, ¿podían entender por lo que estaba diciendo Pablo La ley era mala. que era mala, acaso? Claro. ¿Ya? De ninguna manera. ¿Mm? Entonces, ¿y por qué? Porque nos revela, es revelación de Dios, revela lo que para Dios es bueno, es justo, dice aquí el 12, ¿no es cierto? Ujú. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿ya? Ujú. Pero no puede salvar a los pecadores. Eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, eh, va a volver a decir, ¿no es cierto? Y veamos, ¿cuál es la relación entre la ley, el pecado y la muerte? ¿Mm? Que, Aquí, en esto que acabamos de ujú, leer. ¿Mm? que el pecado usó lo que era bueno, o sea, la ley, para hacernos Ujú. pecar y luego llegar a la muerte. Claro, o sea, la muerte es la Consecuencia. consecuencia, Ujú. ¿ya? Y la ley, ¿no es cierto? Ya Pablo lo ha dicho algo antes. Ha dicho, ¿no es cierto?, que eh, declara lo que es pecado, ¿no es cierto? Como que muestra, ¿ya? Condena y lleva a la muerte, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el origen? ¿Es la ley la mala? ¿De dónde se origina todo? ¿Mm? Del pecado. El pecado. Lo que hace la ley, ¿no es cierto?, es revelar El pecado. el pecado. Ujú. ¿Mm? Que nosotros lo entendamos, desenmascarar, por ejemplo, Ujú. ¿ya? Incluso, fíjense lo que dice acá, Pablo toma este caso, es un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál pecado que está en la ley? El de no codiciarás. Codiciar, Ujú. ¿cierto? Y cita Éxodo ahí, ¿no es cierto? Ustedes en Éxodo 20 podemos encontrar ahí cuáles son los 10 mandamientos. ¿M? Éxodo 20, ¿ya? Y también en Deuteronomio 5. Entonces, uno de los pecados es no codiciar. Es un pecado muy amplio, ¿cierto? O una acción. ¿Qué se puede codiciar O sea, en ok, la vida? a las personas. Se puede codiciar tener a alguien. Eso, Ujú. eso es como Ujú. un deseo irresistible, habría que buscar la definición, pero es algo así, ¿no? La Ujú. codicia es un deseo irresistible de tener, ¿ya? Ujú. Normalmente se asocia con bienes materiales, ¿m? Ujú. Pero también puede ser aplicado, ¿no es cierto?, quizás a una posición, Ujú. a una persona, querer tener una persona, querer tener algo o una posición, Ujú. ¿ya? ¿Y qué es lo que dice? Interesante que ponga este ejemplo, Pablo. Ujú. ¿Mm? Y quizás él de verdad decía, bueno, yo cumplo con esto, yo cumplo con esto, con todos los otros mandamientos, pero quizás a él sí le había causado problema esto. ¿Mm? Mm. Quizás él sí había Puede ser. sentido lo que es la codicia. Y dice, claro, lo que hace la ley es como desenmascarar que esa actitud, ¿no es cierto?, es pecaminosa. Oye, ¿Mm? Pablo, bueno, Saulo era, además de perseguidor de los cristianos, Fariseo. era cobrador de impuestos también, ¿o No, no? no, ese era Ah, ya, ah, ya, Mateo. ah, ya, ok. No, no, no. No, porque este era fariseo, trataba de cumplir con toda la ley. Entonces, Ah, claro. los cobradores de impuestos de alguna manera habían traicionado al pueblo, porque Ah. cobraban para el Imperio Romano. Eran Mm. empleados de los invasores, Mm. ¿ya? Por eso no eran muy queridos. No, pues Saulo no era de eso, ¿ya? Entonces, también quizás cómo entender esto de que como que la ley provoca al pecado, ¿no es cierto? Mm. Y esto, te fijas, dice, eh, ¿cómo se llama? Como que me engañó el 11. ¿Cómo se puede entender eso? Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y Y y por por él él me me mató. mató. Quizás un ejemplo para tratar de entender esto es, no sé si les ha pasado, ¿ya? De que de repente uno como que a veces quiere llevar la contra porque le han dicho que algo no hay que hacerlo y va y lo hace. ¿Mm? Mm. Por ejemplo, ya, el más clásico ejemplo es la niñito chico que le dice que no meta los dedos al enchufe porque te va a hacer mal, ¿ya? Y él va y va. Y va y lo hace. O quizás jóvenes, Perdonado. adolescentes, ¿no sé tú? Cuando están saliendo, bueno, tú quizás todavía, ojalá que, Angelita, bueno, por ejemplo, que le han dicho, no es bueno emborracharse,
Ujú, Y no, y que no tomes tanto, por ejemplo. ujú. ¿Ya? Si tomas mucho, te va a hacer mal. No, es que me lo dijo mi papá, así que yo voy y lo hago. Para ver qué es lo que se siente y ya. Somos tan porfiados. Sí, entonces quizás así se puede entender esto, ¿ah? ¿No es cierto? A veces el ser humano como que le dicen que algo está mal o que no lo haga y va y lo hace, solamente por probar Mm, y para ver y quizás lo voy a pasar bien. Por eso me engaña el pecado, ¿no es cierto? Porque me promete cosas que en realidad son un engaño. ¿M? Lo voy a pasar bien o no sé, en el caso de las drogas me voy a evadir de la realidad, no voy a sentir dolor o me voy a olvidar de mis problemas, entonces voy. ¿Y qué pasa cuando pasa el efecto de la droga? Ahí están los problemas otra vez, pues, ujú, ¿cierto? Ahí están los dolores otra vez, entonces es un engaño. ¿Y a qué nos lleva? A la muerte, claro. ¿ya? Eh, si alguna vez has leído a Agustín, ¿ya? San Agustín, El que estábamos hablando en la introducción. ¿de hoy día? No. No, en la introducción, el primer Sí, de Romanos. sí, el Ajá. primero. ¿Se acuerdan que lo nombramos como que él leyendo Romanos, ¿no es cierto? Como que realmente entendió, Ujú. ¿ya? Y él vivió como en el año 300, ¿ah? O sea, como hace Mm, 1700 años, y se bastante. conoce como uno de los padres de la iglesia. Y él escribió un libro, Confesiones, que es muy conocido. Escribió mucho, ¿ah? Escribió mucho, pero ese es muy conocido. Y ahí él cuenta, es como su autobiografía, y cuenta que cuando era Lolito, de 16 años, junto con otros Lolitos, fueron a hacer una maldad, dice, de robar peras, ¿no es cierto? ¿Esperas? Peras de un árbol. Fueron y, no sé, en la noche, fueron y robaron. Y dice, y en realidad yo no necesitaba las peras, tenía suficiente comida y fue por puro para ver qué se sentía hacer algo, robar. ¿Mm? Mm, Entonces, eso quizás es un ejemplo, ¿m? De como para tratar de entender, que nos haga sentido cuál es esta relación, ¿no es cierto?, entre el pecado, la ley, ¿ya? Quizás en el tránsito, oye, no hay que andar por la pista solo bus, voy a andar por la pista solo bus. ¿M? mm, Entonces, eso quizás tiene que ver con esto del engaño. ¿M? Si nos vamos, oye, llegas a esos bienes materiales de manera a robar, no sé, de una manera vas a tener, ¿no es cierto?, un beneficio, y eso es un engaño, ¿no es ujú. cierto? Entonces, En realidad eh, vamos a morir. claro, entonces, la conclusión aquí de Pablo, ¿cuál es? Que la ley por ningún motivo es mala, ¿m? Ujú, Sino que la ley lo que hace es desenmascarar, explicar qué es lo que está mal, claro. ¿ya? Por lo tanto, la ley es justa, es buena, ¿ya? Y viene de Dios. Ujú, ¿M? sí. Entonces, la ley no produce el pecado, sino que lo expone, lo muestra y también lo condena. ¿M? Entonces, esto era muy importante aclararlo. ¿M? Eh, Aclararlo porque, claro, los judíos decían, pero ¿cómo me está hablando de que la ley es mala? ¿Mm? Y ahora vamos a leer del 14 al 25. Ya. Es así. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Era hasta el 25, ¿verdad? Hasta el final, Ah, ya. sí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón,
Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Ok, entonces, a ver, ¿quién es esta persona que está hablando aquí? ¿No es cierto? Sí, no, Pablo escribió. Pero ¿a quién se refiere? Claro, está en primera persona, ¿cierto? Es como yo, todo el rato. Pero ¿a quién está personificando? Esa es una de las preguntas que varios aquí a lo largo de la historia se han hecho y que no todos llegan al mismo acuerdo, ¿ah? Eso quiero decirlo, pero tratemos de entender qué es lo que nos dice, entender qué es lo que nos dice el texto, ¿ya? Porque a lo largo de la historia de la iglesia ha habido distintas interpretaciones de este pasaje, ¿ya? Tengo una pregunta. ¿Ya? ¿Qué? ¿Es del texto? Sí, ¿Ya? que o sea, no se ponen de acuerdo entre si es que era Saulo o Pablo. Ya, por ahí va la cosa. Ya. Claro. No se ponen de acuerdo si aquí es como que está hablando antes de ser cristiano O después. o está hablando un cristiano, ¿ya? O está hablando, ¿quién está a quién está personificando? Más allá que sea él mismo, ¿ya? Porque no necesariamente, de nuevo, es una figura literaria, que él dice yo. Él de alguna manera está representando a toda la humanidad, ¿ya? Pero ¿cuál humanidad? ¿A la que no cree o a la que ya creyó? ¿Ya? A los cristianos, ¿se acuerdan esto de Adán y Cristo? Sí. ¿A los de Adán o a los de Cristo? Claro. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué cosas podemos encontrar acá? Primero, esta persona en estos versículos acá, ¿ama o no ama la ley de Dios? Sí, la ama. Sí, la ama, hecho, lo dice. ¿cierto? Lo dice, ¿ya? Quiere cumplirla, ¿no es cierto? Dice, quiere cumplirla, ¿ya? Ama la ley. Entonces, ahí ya tenemos una pista. Por esa razón ya tenemos una pista que aquí no se trata de no creyentes. Claro. ¿Ya? Se trata de uno que ya ama. Porque claramente es alguien que quiere, ¿ya? ¿Ya? Ahora, lo que lleva a la difícil, no sé, decisión es que, ¿qué más dice? ¿Qué es lo que clama en el 24? Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Entonces, claro, entonces dice, pero ¿cómo? ¿Era cristiano o no era cristiano? ¿Por qué está diciendo, si acaba de decir que los cristianos no somos esclavos de la ley, ¿ya? Y de la muerte, ¿por qué se declara aquí esclavo? ¿Ya? Dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿ya? Por una parte, ¿no es cierto?, habla de que hay algo que él quiere hacer, pero ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son? Okay. ¿Hace lo que quiere o no? No. Dice, y hace como lo contrario, ¿no es cierto? Claro, hace lo contrario. Ya. Y como que habla como que hablara de dos naturalezas, ¿cierto? Claro. Porque dice que hay una parte que quiere hacer, pero después, en mi carne, dice. Claro, en la naturaleza pecaminosa. Pecaminosa, ¿no es cierto? Es como llevado a hacer lo que no quiere. Claro. Hay como una, ¿no es cierto?, una tensión interior en la persona. ¿Ya? Entonces, es una persona que quiere cumplir, ¿ya? Que ama, que se deleita, ¿no es cierto? Dice, me deleito en la ley de Dios el 22. O sea, no solamente es algo como intelectual, sino que realmente se deleita en su hombre interior, pero está en esta tensión como con esta naturaleza pecaminosa, ¿ya? Y además quiere esta liberación. Después vamos a ver, si tú lo puedes leer, por ejemplo, el 8.23, Romanos 8.23, una de las próximas sesiones vamos a llegar a ese también. Uno podría relacionar con eso. Dice,
Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Claro, entonces uno podría entender, ¿no es cierto?, de que todavía no hemos llegado y Claro, por eso a está la esta perfección. lucha, porque todavía no hemos participado en la resurrección. Claro. Entonces todavía no hemos llegado. Entonces, ¿quieres preguntar algo? Quiero dar un comentario. Sí. Que si es que... Porque en el 25 le da gracias a Dios porque la respuesta está en Jesucristo, pero justo después de eso vuelve a decir que sigue haciendo lo que no quiere hacer. O sea, es como, porque si es que no dijera que sigue pasando eso, entonces ahí uno pensara que antes que sí era un no creyente y que gracias a... ¿Se entiende? Sí, pero O sea, mira, ¿me explico? vamos a hacer una observación. En todo Ya. este capítulo, ¿cuántas veces aparece la palabra ley? Muchas veces. Varias veces, ¿cierto? Sí. Se refiere a eso. ¿Cuántas veces aparece la palabra espíritu? Varias veces también. No, ¿No? no, 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 ¿No no. tantas? No, aparece una sola vez. ¿Sí? A ver, busca los primeros versículos. ¿Ya? A los primeros. En el 6. En el 6 aparece por primera vez. Sí. Y después no aparece más. Yo creo que sí aparece. ¿Ya? No, parece que no. No aparece. Entonces, aquí hay que entender lo siguiente. ¿Ya? Se trata de una persona que quiere vivir, ¿no es cierto?, de acuerdo a Cristo, que cree. Pero lo que se está refiriendo aquí es a esta vida bajo la ley. Claro. Entonces, vida bajo la ley, ¿ya? Si uno siguiera leyendo Romanos, ¿no es cierto? Porque tenemos esta división de capítulos para un orden nomás, pero esto era un texto de una sola vez. Entonces, en el capítulo 8, que es lo que sigue, va a hablar de vivir en el Espíritu. Sí. Entonces, de alguna manera, quizás la interpretación más correcta de quién es esta persona es una persona que no está viviendo en el Espíritu. Que no está dejándose guiar por el Espíritu. Porque, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo lo que, ¿no es cierto?, yo trato de hacer. Quiero cumplir la ley. ¿Ya? ¿De quién son las fuerzas ahí? Claro, de él. De la persona, ¿no es cierto? Pero a su vez tiene esta realidad pecaminosa que tira para el otro lado, ¿cierto? Tira hacia hacer. Entonces, ¿quién me librará? Dice, miserable de mí, el 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ya? Entonces, claro, aquí vemos que Pablo, ¿no es cierto?, está omitiendo el vivir en espíritu. Ya va a pasar a explicarlo más adelante. Entonces, es en este camino de entender que solo por el espíritu podemos vivir, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que Dios quiere. Si nosotros por nuestros propios medios tratamos de vivir, cumplir con la ley, tenemos esta tensión permanente. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, ¿crees tú que pueda haber personas entre nosotros mismos quizás en la iglesia, que estemos, ¿no es cierto?, que realmente queramos cumplir, pero que no nos dejemos guiar por el Espíritu para transformarnos, para santificarnos? Pueden ser momentos de nuestra vida. A ver, vamos a leer unas citas, ¿ya? Busca por favor Ezequiel 36:27. Ezequiel, ¿Cuánto? 36:27. Ya dice. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Qué es lo que ya estaba diciendo Dios muchos años antes?
que el ser humano no podía seguir, ¿no es cierto?, las ordenanzas por su propia voluntad. Está describiendo esto también, lo que Pablo describe acá. Pero, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Prometió su espíritu, ¿ya? Infundiré mi espíritu para que así puedan cumplir. ¿Mm? Y Jesús, ¿qué dijo? Juan 14, 37, 17, perdón, búscalo. Jesús, ¿qué dijo al respecto? 14, 17. 14, 17. Juan 14, 17. Gracias. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Él mismo Jesús prometió eso, ¿no es cierto? Sí. Y ya vamos a llegar, ¿no es cierto?, a Romanos 8, 9, y como decíamos en el capítulo 8 va a hablar de esto, de vivir en el Espíritu, ¿ya? Entonces, ¿querías preguntar algo? No, dije que está acuático. ¿Ya? Entonces, ¿tenemos o no tenemos esa tensión interna en nosotros? ¿Qué describe aquí Pablo? ¿Tengo que responder? Sí, yo, bueno, no solo tú, todos los que nos hagamos Sí, la pregunta. la Sí, ahí nos damos cuenta por qué hice eso, ¿no es cierto? Pero importante es que si nos dejamos guiar por el Espíritu, ¿ya? El Señor nos va a ir santificando. ¿Mm? Pero ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de la ley. ¿Mm? ¿Está presente la carne en nosotros como cristianos? Sí. Sí, ¿no es cierto? Si no, Pero, no pecaríamos. claro, pero no somos esclavos del pecado. Claro. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, dice por ahí, nada en mí, de cómo es, que lo que habita es bueno. Sí. ¿Cuál es ese versículo? ¿Qué quiere decir con esto? El 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Ya. ¿Qué significa esa frase? No es que no haya nada bueno en sí mismo, ¿no es cierto? Porque Dios nos creó, ¿ya? Pero ¿qué está diciendo? Que de alguna manera está todo como, cuando quiero hacer algo, la intención, ahí también me equivoco, porque está como sucio por el pecado, ¿no es cierto? Y nosotros, el mismo Jesús reconoció que las personas podían hacer cosas buenas, ¿no es cierto? Que los paganos hicieran cosas buenas. ¿Te acuerdas de esa cita? Yo creo que lo vimos en Mateo 5, 46, por ejemplo. En el Sermón del Monte. Mateo 5, 46, dijiste. Ya. Dice, sí. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se está refiriendo aquí en este contexto, Pablo? Que claro, hay intenciones de hacer lo bueno, ¿ya? Pero todo lo que hace el ser humano está teñido, por así decirlo, ¿no es cierto? Está contaminado por el mal. Entonces, tenemos esta doble realidad, ¿no es cierto? Como cristianos. Bajo la ley, bueno, hay como dos personalidades, ¿cierto? Que está describiendo aquí, ¿ya? La que quiere hacer el bien y la que no, la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Están las dos leyes, estas dualidades, dos leyes. Que me deleito en la ley de Dios, ¿no es cierto? Todo lo que hemos leído, pero que también está esta ley del pecado. Y, ¿no es cierto? Fíjate el 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Está ese como clamor. Y en el 25, gracias doy a Jesucristo o a Dios por medio de Jesucristo. Y dos esclavitudes. ¿Cuáles eran? Esclavitud las como de la ley. Las alternativas, ¿cierto? Claro, las dos alternativas. Y la otra,
Lo que quiero, claro, lo que quiero hacer y lo que termino haciendo. ¿Ya? Entonces, la intención, ¿no es cierto?, de Dios es que nosotros podamos vivir por el Espíritu, ¿ya? Y por el Espíritu, entonces, poder cumplir la ley, ¿ya? ¿Cuál es la intención de Pablo en este pasaje? ¿Ya? La intención de Pablo, primero, defender la ley. Una de las cosas, aclarar su rol, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que no es la ley? Primero, no es algo para no cumplirlo, ¿cierto? Claro. Tampoco. Ya estaba en ese tiempo de Pablo esta corriente que dice que son los antinomianistas, ¿ya? Es decir, los anti-ley. Porque si reinó la gracia, ¿no es cierto?, ¿para qué queremos la ley? Entonces, no es, digamos, correcta la actitud de decir, ahora ya no tenemos que cumplir con nada. Ese sería un extremo, ¿no es cierto?, rechazar la ley, ¿ya? Pablo aquí está diciendo, no, la ley es santa, es justa, es buena, ¿ya? Pero, ahí eso es en el 12. Pero ¿qué otra cosa no es la ley? La ley tampoco es la que nos salva. Claro. Entonces, la actitud, y estas actitudes existen hasta el día de hoy, ¿ya? La primera actitud mala o incorrecta sería, ya dijimos, que no cumplo con la ley, la desprecio. Pero la segunda sería la legalista, que es el otro extremo de decir, no, yo tengo que, si cumplo la ley, ¿no es cierto?, entonces me voy a salvar. Claro, no es eso. Tampoco, ¿ya? ¿Por qué? Porque Pablo aquí ha mostrado cómo la misma ley no nos puede salvar. Claro. Entonces, ¿cuál sería la verdadera relación con la ley? Hacerla, pero con otra Cumplirla, motivación. pero con la motivación, ¿no es cierto?, la libertad de querer agradar a Dios. No estamos ya esclavizados. La ley no es mala en sí misma, ¿ya? Y está este conflicto de los que quieren cumplir la ley, van a estar en permanente conflicto, ¿no es cierto?, de no poder alcanzarlo. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, en el capítulo 8, 3 y 4, que el Espíritu es el que realmente nos da fuerza para poder cumplir la ley, ¿ya? Mientras tratamos de nosotros de cumplir la ley por cumplirla, entonces permanentemente vamos a estar en esta tensión o contradicción interna. Una defensa de la ley, ¿no es cierto?, aunque tiene esta debilidad que no nos puede salvar. Por eso Dios nos ha dado su Espíritu y somos salvos por gracia, por medio de la muerte de Jesús. Bueno, próxima semana vamos a seguir con el capítulo 8. Se viene bueno. Sí. Entonces ahora, Ingela, ¿te gustaría orar para terminar? Gracias, Señor, por este estudio bíblico que tú nos has dado. Gracias porque podemos entender tu palabra con ayuda del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder ponerla en práctica y también seguir reflexionando, Señor, en el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima semana.